La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. Liceo Infantil Santa Lucía ofrece su servicio de formación en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido con el desarrollo de los niños que nos permite brindar una formación integral. Nuestro servicio incluye atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, tenis y fútbol. Horario de atención lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Matrículas abiertas, cupos limitados. Ubíquenos en el Jordán octava etapa, Manzana 60, Casa 2, diagonal a la Iglesia Espíritu Santo. Teléfono 274-4687. Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a Debate CNC, donde su opinión cuenta. Hoy queremos invitarlos a ver un programa muy especial que tiene que ver con la contaminación del aire. Las personas no saben lo delicado que es estar en un medio contaminado del aire. Los automotores cuando expelen este humo negro espeso, ahí hay una serie de elementos muy dañinos para la salud. Esta polución que llamamos, esta contaminación del aire, incluso genera muertes a nivel mundial. Y lo que aspiramos es que no lleguemos a ciudades tan contaminadas como le ha pasado a Medellín, como le ha pasado a Tokio, como le ha pasado a Beijing, a México, a todas esas ciudades ya contaminadas que les ha tocado que incluso dejar de hacer actividades, parar todos los vehículos, andar con el tapabocas a todo momento. Eso es lo que no podemos llegar. ¿Y por qué no podemos llegar a eso? Porque hay una legislación como tal, que es el examen de los gases, lo que es el permiso para que un vehículo pueda transitar libremente sin estar expeliendo esos gases mortíferos. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué hay tantos vehículos que se movilizan por la ciudad de Ibagué, son de Ibagué y mantienen como una chimenea? ¿Por qué Cortolima no hace nada? ¿Por qué la tal inspección ambiental no hace nada? ¿Por qué la alcaldía en tránsito tampoco hace nada? Es que estos vehículos, no sé con estos vehículos qué está pasando, porque ellos deben de tener un certificado de gases. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtienen estos dueños de estos vehículos el certificado de gases? Quiero ser claro y manifestarle a ustedes que no queremos en ningún momento que se multe a estos propietarios de los vehículos. Eso no es nuestro objetivo, jamás. Es más, no creemos que las multas vayan a generar un impacto positivo en hacer que los dueños de los vehículos tomen conciencia. No,
lo que buscamos es que Cortolima, como ente responsable, al igual que la inspección ambiental, al igual que la alcaldía de Ibagué y Tránsito, realmente trabajen como tienen que ser, como debe ser, como la ley les exige, que ellos deben de aplicar la normatividad que tiene que ver con la expulsión de los gases por parte de los vehículos, las motos, todos los autos. De allí que queremos es que Cortolima realmente trabaje por un ambiente sano, realmente lo haga. No como que diga, no, es que todos somos vigías, estamos haciendo, pero el Chipalo contaminado, el Hato de la Virgen sigue contaminado, todo contaminado, el Conveima contaminado, todo eso, y es plata y plata que lo estamos limpiando, que tantas toneladas, cuando realmente esa no es la solución. Y lo mismo el aire, no, que el aire limpio, el aire de calidad, no, con el aire de calidad. Entonces nosotros vamos a mostrarle a ustedes unos automotores que fueron filmados entre el 25 y el 27 de julio. Entre esas fechas los hemos tomado y tomamos 2 puntos de referencia. Uno que es frente al Colegio La Sagrada Familia, en el puente que hay allí, y el otro que es frente a lo que llamaban antes la Clínica de los Seguros, en la 59 con Quinta, o casi 60 con Quinta, ahí abajito del puente también. Ahí nos hicimos y son estas grabaciones lo que vamos a hacer. Allí nos hicimos poquito tiempo y realmente hay mucho vehículo expeliendo este humo. No esperemos que haya muerto, no esperemos que no veamos nada, no esperemos que tengamos que usar tapabocas, no. La prevención es lo importante. Asimismo, este programa lo que buscamos es, vamos a instruir, vamos a presentar a unas personas que son conocedoras del tema para que ellos mismos, y no seamos nosotros, sean los que estén contándole lo peligroso que es y las muertes que hay y todo lo que afecta a la salud cuando hay este tipo de contaminación, de polución, de la contaminación del aire. Bienvenidos a este programa. Repito, no buscamos que se multen ni que se agredan a los dueños de los vehículos. Buscamos es que los citen, los reúnan y a través del diálogo, a través de la concertación, a través de los mensajes, a través de la charla, se haga que estas personas sean lo suficientemente ibaguereños y comencemos a tratar este tema como de conciencia. Es que es mejor trabajarlo a conciencia a hacer siempre con coerción, con policía, con cárcel, con multas. No, tenemos que buscar siempre es elevar el nivel de conciencia y decirle a estos dueños de los vehículos, hombre, que la plata no lo es todo, que tenemos que llegar a que todos nos beneficiemos de un ambiente sano, de un aire puro y de un sitio donde las enfermedades hacia los pulmones jamás las tengamos en nuestra ciudad musical. Bienvenidos a este gran programa y decirle no a la polución del aire, no a la contaminación del aire, y necesitamos realmente un ambiente sano. Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. El programa de hoy tiene un protagonista muy especial, un protagonista que está presente en nuestras vidas a lo largo de todo el tiempo: el aire, y más específicamente la calidad del aire. Bienvenidos. Están con nosotros los profesores Luis Carlos Belalcázar y Néstor Rojas, profesores de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá y miembros del Grupo de Investigación en Calidad del Aire. Por supuesto, su permanencia en ese grupo nos indica de qué se trata el programa, de qué va hoy la conversación. Este es un programa de divulgación y seguramente los televidentes están interesados en saber qué se entiende por calidad del aire, qué deben entender o qué debemos entender con ese nombre. Profesor Belalcázar. Bueno, cuando nos referimos al aire estamos hablando de un recurso muy importante en la naturaleza y para los seres humanos. El aire pues es vital para la vida de las personas,
y por tanto, cuando hablamos de calidad del aire, estamos hablando de un aire que es apto, correcto para la respiración de las personas y saludable. ¿Qué características tiene ese aire saludable, apto para la salud de las personas, profesor Rojas? Sí, es cierto que muchas veces es inevitable tener sustancias adicionales a ese oxígeno y nitrógeno, que son los componentes principales del aire, que se pueden considerar como contaminantes. A veces es inevitable. Incluso en un sistema natural puede haber polvo, puede haber polen, que para uno a veces, o algunas personas que son sensibles, reaccionan a ese, ¿cierto? Pero de lo que se trata es de tener esos contaminantes en unas concentraciones bajas para que sean pocas o ninguna las personas que se ven afectadas por ese nivel de contaminación. Esos contaminantes, esos niveles de contaminación, pueden superar esas barreras que se consideran aceptables para la salud humana. ¿Cuáles son las causas, las fuentes principales que pueden hacer que esos contaminantes amenacen la salud y contaminen el aire? Bueno, hay unas fuentes naturales, por ejemplo, la quema de biomasa, los volcanes, la erosión eólica, y hay unas fuentes antropogénicas que están relacionadas con las actividades humanas, principalmente en las ciudades. Entonces, dentro de las fuentes antropogénicas están los vehículos, los vehículos automotores, las industrias, principalmente. Hay otras fuentes, por ejemplo, la fotoquímica. En el aire ambiente ocurren reacciones químicas que también generan contaminantes que pueden generarse tanto en las ciudades como fuera de ellas. A propósito de vehículos automotores, que son posiblemente una de las causas, por lo menos más populares como fuentes de contaminación, las medidas que se toman con cierta regularidad, como los días sin carro, las restricciones de circulación, ¿de verdad contribuyen a mantener bajo control esos elementos de contaminación, profesor Rojas? Bueno, quisiera explicar un poquito lo de los vehículos. Normalmente, pues, los vehículos viejos, por ejemplo, cuando estaban nuevos, tenían motores a carburador, ¿cierto? Entonces, ahí la mezcla del combustible con el aire no es muy buena. Después evolucionaron en los vehículos a inyección y alta presión, entonces mejores cámaras de combustión y hacían una combustión mejor y menos contaminación, menos emisiones de contaminantes. Entonces, en algunos países lo que han tratado de hacer es desestimular los vehículos viejos, restringiendo un poco su circulación. Entonces, por ejemplo, en México, los vehículos más viejos son los que son restringidos, pero en nuestra legislación eso ha sido un poquito diferente, porque no discrimina entre los vehículos que más contaminan y lo que menos contaminan. Entonces, en nuestro caso, fundamentalmente es una medida de restricción para evitar trancones, ¿sí? Pero no tiene en cuenta el nivel de contaminación que los vehículos generan. ¿Tiene más que ver con el tránsito que con la contaminación, entonces, la medida, eventualmente? Sí, cómo no. En el caso de Bogotá específicamente y las ciudades colombianas se ha tomado es más por ese lado, para evitar trancones, no necesariamente con una visión de menos emisiones. Permítanme un comentario que ustedes como especialistas posiblemente me pondrán pues en mi sitio. Habla el profesor de vehículos viejos, vehículos más recientes, de tal suerte que la ingeniería asociada con la producción de los vehículos es responsable de mejores comportamientos de los motores y de los vehículos. Correcto. Pero lo que la gente popularmente llama esas chimeneas rodantes que ve uno en ciudades como Bogotá, por ejemplo, que no son solamente vehículos viejos particulares, sino algunos de los buses del servicio integrado de transporte, por ejemplo. ¿Cómo se puede reducir la contaminación producida por esos vehículos si el vehículo sigue viviendo dentro de los demás? ¿Cómo manejar eso? Bueno, los vehículos deben tener una vida útil. En realidad, por ejemplo, en los países desarrollados, la vida útil de un bus no sobrepasa los 5 años. Aquí en Colombia estamos viendo chimeneas, como las conocemos, vehículos que tienen más de 10, 15 años. Entonces, lo primero sería controlar o regular la vida útil de los vehículos, especialmente los vehículos de transporte público. También se deberían regular los vehículos privados. Vemos muchos vehículos, automóviles que circulan por la ciudad que ya no están en condiciones de circular, no solo porque contaminan el aire, sino también porque son un riesgo para las personas. A propósito de vehículos, profe, y dejando en paz a los vehículos viejos,
uno también podría y debería preocuparse por los vehículos nuevos. Esos incidentes recientes que involucraron a unas firmas muy conocidas y muy respetadas de producción de vehículos que de alguna manera falsean el software de unos instrumentos que sirven para medir el grado de contaminación, lo haría uno pensar eventualmente que los vehículos nuevos también tienen su pecado original, solo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, aquí en la legislación colombiana los vehículos nuevos solo al 6º año, si no estoy mal, tienen el compromiso de hacer sus diagnósticos y sus chequeos. Uno diría, con una suspicacia derivada de lo que ha pasado, si esos vehículos nuevos de verdad están trabajando en condiciones aptas o también hay una pequeña fuga por allí hacia el ambiente. Claro, de acuerdo. Los vehículos nuevos que están contemplados dentro de la legislación colombiana, pues tienen unos niveles o unas exigencias que cumplir, una regulación. La regulación en los países de Europa, por ejemplo, es muy exigente y cada vez más exigente. Entonces, lo que ha pasado en este caso el escándalo de los vehículos diésel es que la norma se volvió sumamente exigente, digamos, entre un estándar y el siguiente, o un nivel de tecnología y el siguiente, que tenía que cumplir con emisiones, el cambio fue muy abrupto. Entonces le bajaron mucho las emisiones que tenía que cumplir. Esa medición de las emisiones para cumplir esa legislación tiene que hacerse en unos laboratorios cumpliendo un ciclo de conducción. Entonces resulta que cuando lo que hicieron en Volkswagen fue que dentro del software, cuando el vehículo detectaba que le estaban haciendo la prueba, por el tipo de conducción que se debe hacer, entonces cambiaba un poco la mezcla de combustible y aire para que la emisión cumpliera con la norma. Pero cuando el vehículo salía al mundo real, entonces el software pues no veía esa limitación, esa forma de manejar, y se alteraba la inyección de aire combustible para privilegiar la economía del combustible, es decir, que se consuma menos combustible, porque eso es lo que más le interesa al dueño del vehículo, que gaste menos combustible. Entonces eso fue lo que hizo Volkswagen, no penalizar su consumo a costa de las emisiones, pero en el mundo real. Entonces eso fue lo que descubrieron. Pero eso es porque la norma es muy, muy exigente. Entonces, claro, les está quedando un poquito difícil a las empresas cumplir con todos los requerimientos de emisiones y a la vez de bajo consumo de combustible. Profesores, en su grupo de investigación que tiene que ver con calidad del aire, además de los vehículos que tienen de todas maneras su responsabilidad dentro del tema, ¿qué más han encontrado ustedes que valga la pena que los televidentes se enteren a través de Punto Crítico? Bueno, quisiera tomar un tema que hemos trabajado en conjunto, de hecho, y es el de la resuspensión del polvo de la calle, porque nos dimos cuenta, mediante algunos análisis químicos que se le hacía para las partículas que estaban suspendidas en el aire de Bogotá, que la contribución del polvo que se levantaba podía ser muy importante. Muy importante, estamos hablando de 40% de esas partículas podrían venir de polvo de la calle, que se levanta con el viento o con el paso de los vehículos y demás. Entonces, eso quiere decir que no es solo la emisión por combustión, sino también por ese polvo. La solución a esto es relativamente sencilla, porque es mantener las vías en mejor estado y limpiarlas bien, ¿sí? Para que no haya acumulaciones de polvos finos que puedan levantarse. Entonces, eso fue un estudio que fue muy interesante y empezó también a llamar la atención en las conferencias en las que los presentamos, y de hecho ese estudio, que era un estudio de pregrado, ganó un premio en el Congreso de ACODAL, y también llamó la atención en la Secretaría de Ambiente, que desde entonces empezó a introducir el polvo resuspendido como una consideración importante en los inventarios de emisiones. Justamente a eso me iba a referir en la pregunta que va ahora. Esas medidas las toman las autoridades, o sea, los responsables de que el polvo se esté donde debe estar. ¿Se hace algo con esos estudios? ¿Se convierten en algún tipo de estrategia para que las calles se barran, por ejemplo, con técnicas que no levanten tanto el polvo, etcétera? ¿Sí han tenido esos efectos? Sí, pues realmente Bogotá antes no tenía barredoras de calles y se decidió comprar un buen número de barredoras hace unos años, en la anterior administración. Ahora, eso tiene que ser muy bien operado para que realmente surta efecto.
Entonces, no conozco cómo esté la operación en este momento, la operación actual de esas barredoras. ¿Y otro proyecto, profesor, que valga la pena mencionar? Sí, quisiera complementar la respuesta del profesor Néstor en que en calidad del aire hay muchas cosas que no sabemos. Digamos, es interesante para nosotros porque tenemos mucho trabajo por hacer, muchas investigaciones. Lo de la resuspensión del polvo era algo que en realidad en Colombia, en Bogotá, no se conocía. Hasta el año 2013 que hicimos la investigación, nadie sabía que esa era una variable importante. En este momento estamos trabajando en otra investigación, que es una fuente que se conoce también como fuente oculta de contaminación. Son fuentes que todavía no se han descubierto. Estamos hablando de los incendios forestales. Muchos hemos visto, nosotros fuimos, pues presenciamos el evento que hubo aquí en febrero, cuando ocurrió el incendio en los Cerros Orientales, que casi toda la ciudad se vio afectada por el humo que venía de la contaminación. Desde el año 2014 nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación en el cual intentamos determinar el impacto que tiene los incendios forestales que ocurren en todo Colombia y en Venezuela en la calidad del aire urbano de las ciudades colombianas. Hemos encontrado que hay un impacto grande de los incendios forestales que ocurren en las zonas rurales, en la Orinoquía colombiana, en la Orinoquía venezolana. Esos incendios generan material particulado y el viento transporta las partículas desde esas regiones apartadas hacia las ciudades. Eso ocurre principalmente entre noviembre y abril. Todos los años lo hemos visto. Hicimos un estudio que abarcó muchísimos años, desde el año 2002 hasta el presente, y hemos visto que frecuentemente todos los años entre noviembre y abril las concentraciones de partículas se incrementan, y ese incremento de partículas, de concentración de partículas, coincide con el incremento de los incendios forestales en la región. Entonces, es una fuente oculta de contaminación que no se conocía hasta ahora. A mediados del año pasado lo presentamos en un congreso en Estados Unidos. En otros países ya se conocía, por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, eso es frecuente en verano, pero en Colombia nosotros no sabíamos que eso estaba ocurriendo. Ahora lo sabemos. Queremos, por ejemplo, lo que no sabemos ahorita es qué proporción de la contaminación que está presente durante las épocas de los incendios corresponde a los incendios como tal, y qué porcentaje le corresponde a las emisiones locales, los vehículos, las industrias. Eso todavía no lo sabemos y queremos continuar pues nuestras investigaciones para poder determinar qué fracción o qué porcentaje de la contaminación le corresponde a los incendios. Al parecer es una proporción importante, pero pues hay mucho trabajo por hacer y por investigar. Sí. Remarco algo que dice el profesor en este sentido, ¿no? Incendios producidos en Venezuela. Digamos, el ciudadano normalmente pensaría que la cosa es muy local, que los impactos son del vehículo que pasa frente a su casa o del incendio que está relativamente cerca. Pero ese entender la atmósfera como algo que nos pone en contacto realmente con el mundo es algo sobre lo que debería hacerse mucho énfasis con todo el mundo, para que se entendiera que no hay inocencia en esos incendios provocados, por ejemplo, sino que podemos estar transmitiendo enormes impactos. Justo a propósito de impactos, todo eso, además de afear los indicadores, ¿qué impacto tiene en la salud de la gente? Es muy importante la pregunta. La OMS ha descubierto, mediante la revisión de una gran cantidad de literatura científica hecha durante mucho tiempo, que, por ejemplo, no hay nivel de material particulado que no genere un riesgo o un incremento del riesgo a la salud. Es decir, que incluso con niveles muy bajitos de contaminación hay algunas personas que se ven afectadas, las más sensibles, ¿sí? Entonces es muy difícil saber, a partir de esta concentración hacia abajo, la gente no se va a enfermar, porque siempre va a haber a alguien que se enferma. ¿Cómo se enferma la gente por exposición a estas partículas que son el contaminante más preocupante en nuestras ciudades? En primer lugar, pues hay unas reacciones de las células del cuerpo a esa presencia de las partículas, porque son partículas muy finitas que se empiezan a interactuar con las células. Entonces, la primera reacción del cuerpo es que esas células y esos tejidos se inflaman y se irritan, ¿sí? Entonces, eso ocurre en las células alveolares, en las vías respiratorias. Incluso a veces uno siente una piquiña en la nariz, es parte de ese efecto. Entonces, algunas personas reaccionan más fuertemente a ese estímulo y empiezan a toser, empiezan a generar mayor mucosidad, etcétera, y eso muestra ya un síntoma. Pero entonces la exposición prolongada durante mucho tiempo a esos contaminantes
puede ya empezar a generar otro tipo de respuesta, de problemas en el cuerpo. En todo caso, el problema no se queda en las vías respiratorias o como enfermedades respiratorias, sino que las partículas empiezan a penetrar al torrente sanguíneo, ¿sí? Y ahí empiezan también a generar problemas en las arterias, problemas cardiovasculares, y se ha demostrado, eso ya está bastante demostrado, que hay un incremento en las muertes y en las enfermedades cardíacas por contaminación. Asimismo, ya en el torrente sanguíneo, pues la contaminación puede llegar a cualquier órgano en el cuerpo y se han encontrado todo tipo de incremento de riesgos en diferentes enfermedades por contaminación. Entonces no se queda solo en lo respiratorio, puede llegar incluso a lo reproductivo en el caso de concentraciones muy altas, como las que se ven, por ejemplo, en ciudades de la China y de la India. Eso es algo que indica que el problema no es un problema menor para la salud pública y supongo que tiene efectos económicos importantes. ¿Qué perspectiva tienen ustedes, qué percepción desde su grupo sobre el impacto económico que tiene la mala calidad del aire, consideradas esas cosas? El profesor Néstor trabaja en una investigación en la cual se hizo una cuantificación del costo que tiene la contaminación del aire en la salud. De pronto, Néstor, tú puedes contar un poco más. Estuvimos haciendo las estimaciones que siguiendo un modelo que se desarrolló en Estados Unidos y en otros países hace ya un par de décadas más o menos. Entonces, mirando las curvas de respuesta entre incremento de contaminación e incremento de enfermedades y de mortalidad de la población, se puede asignar un valor económico. Eso pues es un término de los economistas, el valor económico de la vida, algo similar, que tiene diferentes formas de estimarse, ¿de acuerdo? Porque nadie puede en realidad ponerle valor a la vida, pero es un término más bien pues, de los economistas. Entonces se le puede asignar un valor económico por una vida que se pierde tempranamente o por la atención a las enfermedades. Entonces, al hacer el estudio en Bogotá, lo que hicimos fue más bien en vez de verlo como costo, lo vimos como posible beneficio. Entonces, ¿qué pasaría? La pregunta fue, ¿qué pasaría en Bogotá si llegáramos a cumplir los niveles de las normas colombianas en toda la ciudad? Porque hay varias zonas de la ciudad, no toda la ciudad, pero sí algunas zonas donde esos límites se sobrepasan con frecuencia. Entonces, ¿qué pasaría si en toda la ciudad llegáramos a cumplir la norma colombiana? Y lo que encontramos es que, en términos globales, cada año podríamos estar ahorrándonos 2 billones de pesos por muertes evitables y enfermedades evitables asociadas a la contaminación del aire o atribuibles a la contaminación del aire. Son 2 billones de pesos al año, entonces es una cifra significativa. Y además hicimos el estudio por zonas o por localidades. Entonces vimos que las localidades que más podrían beneficiarse por esa reducción en contaminación serían la localidad de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, que son las que presentan en estos momentos mayores concentraciones de material particulado. Profesor, desde su perspectiva, ¿es posible sentir uno cierto temor de que Bogotá reprodujera en el corto plazo algo como lo que sucedió hace unas semanas en Medellín, cuando tuvieron que tomar medidas de emergencia porque el aire físicamente pues prácticamente estaba irrespirable? ¿Estaríamos a puertas de eso o la ciudad todavía tiene un margen para maniobrar en materia de calidad del aire? Hay épocas en las cuales la calidad del aire es mejor y hay épocas en las cuales la calidad del aire es peor. Las épocas en las que el aire está mejor es entre abril y noviembre. Si en esa época pues no esperaríamos que ocurra algo extraordinario en calidad del aire. Digamos, la meteorología contribuye a que los contaminantes se dispersen. Por ese lado pues somos entre comillas afortunados porque la meteorología en Bogotá favorece la dispersión de los contaminantes, pero sí puede haber épocas, por ejemplo, entre noviembre y marzo, abril, en el cual se presentan episodios de contaminación en donde la meteorología no contribuye con la dispersión de contaminantes, y en esas épocas, en esos meses, es cuando es posible que se presenten episodios de alta contaminación
digamos, se ha visto una reducción en los niveles de contaminación en Bogotá. En los últimos 10 años los niveles de contaminación han venido bajando, pero debido al cambio climático es posible que empecemos a observar episodios de contaminación altos en los próximos años. Ya en 2 o 3 ocasiones el profesor Belalcázar ha mencionado el periodo noviembre-abril como un periodo especialmente álgido para la calidad del aire en la ciudad. Uno esperaría que sea en ese periodo en donde las autoridades tomaran medidas un poco más fuertes de control, sabiendo ya, digamos, teniendo sistemáticamente información que permite anticiparse. ¿Lo hace la autoridad en la ciudad, tomar medidas especiales en esa época, que por lo que dice el profesor coincide con los incendios forestales, la mayor dificultad de movilidad atmosférica y demás? ¿Se toman medidas en ese sentido o más o menos las medidas son iguales? Digamos, debemos resaltar el compromiso que ha habido de la autoridad ambiental en los últimos años, ¿sí? Ha habido preocupación por el tema de calidad del aire, ha habido inversión, no solo en el último gobierno, sino en los gobiernos anteriores siempre se ha buscado encontrar una solución al problema. Pero como decía hace un momento, hay muchas cosas que no sabemos de la calidad del aire. Predecir la calidad del aire, los episodios de contaminación es difícil. En el momento no se cuenta pues con una herramienta que nos permita decir o predecir cuándo va a ocurrir un episodio. Es importante de todos modos que las medidas se adopten, no solo para los episodios, sino en general, siempre. Son medidas que hay que adoptar de fondo para mejorar la calidad del aire. Sí, yo quisiera adicionar que en Bogotá sí es cierto, las medidas se han tomado bien para el general de la contaminación como tal. Sin embargo, esta recurrencia de contaminación alta, especialmente en ese periodo que ha mencionado el profesor Belalcázar, y con mayores picos de contaminación en enero y febrero, que es cuando más se presentan, realmente no ha habido medidas especiales para esos días. Únicamente este año, con la situación agravada por el incendio, se estableció durante un par de días más o menos una alerta de la autoridad ambiental y se hicieron algunas recomendaciones, pero realmente sabemos que se podría hacer bastante más para responder a esa situación que se ve periódicamente en esos meses y tener una actitud un poco más como la que tuvo el alcalde de Medellín. En Medellín se aceptó que había un problema de contaminación, se tomaron algunas medidas que fueron consideradas como excepcionales y se dijo que iban a ser excepcionales, especiales para evitar más problemas esos días y también como que se trató de vincular a toda la comunidad a resolver el problema, ¿sí? Algunas personas, claro, no les gusta eso, pero aquí sí vimos que hubo un poquito falta de respuesta a pesar de que existe, al menos en papel, un sistema de alertas tempranas. Entonces ese sistema hay que mejorarlo y ponerlo a funcionar mucho mejor. La advertencia del profesor Belalcázar de que es más lo que no sabemos todavía sobre calidad del aire, me fuerza a una pregunta casi de cierre ya. Desde la academia, ¿hacia dónde se mira, cómo se está orientando la respuesta de la universidad, de la ingeniería, en relación con ese ir descubriendo más para mejorar la posibilidad de pronóstico, de alerta temprana y de control de calidad del aire? Bueno, existen diferentes herramientas que se pueden usar para entender mejor los problemas de calidad del aire. Entre esas herramientas están los modelos de calidad del aire. Entonces, una de las cosas en las que estamos trabajando es en implementación y validación de modelos de calidad del aire. Otra herramienta importante son los inventarios de emisiones, para los cuales también hay incertidumbres. Entonces, queremos reducir las incertidumbres que hay en los inventarios de emisiones e identificar nuevas fuentes o fuentes ocultas. El monitoreo, se menciona, y para el ciudadano es normal que el monitoreo de la calidad, a veces entrevistan a los expertos, justo por ejemplo el día sin carro, les preguntan cuál fue el efecto. ¿Ese monitoreo es efectivo? Sí. Bueno, ha sido muy interesante el ejercicio de monitoreo en Bogotá que empezó en 1997. Ahí fue cuando se inauguró la red, que empezó, no recuerdo el número exacto con el que empezó, el número de estaciones, pero en este momento son 13 estaciones de monitoreo de calidad del aire y una más de meteorología adicional. Todas ellas tienen meteorología. El monitoreo ha sido importante porque ha permitido ver cuáles acciones de la autoridad ambiental, cuáles medidas han sido efectivas. Entonces hemos visto que a partir de 2005-2006 la contaminación sí empezó a bajar y eso es porque ya se estaba midiendo durante unos años
se pudo establecer cuáles eran las principales fuentes para esa contaminación y se empezó a actuar con bastante decisión. Entonces se ve que en los registros de la Secretaría del monitoreo la contaminación por partículas ha bajado, ¿sí? Bastante, diría yo, pues digamos alrededor de un 15%, que es significativo, pero todavía nos falta. El monitoreo también nos sirve para decir, nos falta una buena cantidad de trabajo y persistir en esta tarea, que la autoridad ambiental siga siendo exigente para llegar a los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el monitoreo funciona bien, hemos visto que es útil para investigar y para determinar cuáles son las fuentes también, la proveniencia de las fuentes y qué fenómenos son los que más inciden en esta contaminación. Bueno, profesor Belalcázar y Rojas, muchísimas gracias. El tiempo finalmente nos ha dicho que se terminó. Muchas gracias por sus ilustraciones, por sus orientaciones para nuestra audiencia y pues seguramente en ocasiones futuras seguiremos hablando de un tema que es vital, la calidad del aire. Muy amables los dos. Gracias por su invitación. Muchas gracias. Liceo Infantil Santa Lucía ofrece su servicio de formación en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido con el desarrollo de los niños que nos permite brindar una formación integral. Nuestro servicio incluye atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, tenis y fútbol. Horario de atención lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Matrículas abiertas, cupos limitados. Ubíquenos en el Jordán octava etapa, Manzana 60, Casa 2, diagonal a la Iglesia Espíritu Santo. Teléfono 274-4687. Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.
La contaminación atmosférica. ¿Pero qué es la contaminación atmosférica? La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y los demás seres vivos. Aunque puede ocurrir por causas naturales, como las erupciones volcánicas, los incendios forestales no provocados o la actividad de algunos seres vivos, la mayor parte de la contaminación actual, la más constante y dañina, se debe a las actividades del ser humano, sobre todo a los procesos industriales y a la quema de combustibles fósiles. ¿Y en Colombia existe alguna normatividad que regule este tipo de contaminación? Claro, en Colombia existe el Decreto 948 de 1995 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y se cataloga como la norma general donde estipula las clases y tipos de normas para la protección de la calidad del aire, entre ellas se encuentran las normas de calidad de aire o nivel de emisión. ¿Y cuáles son estas normas de calidad de aire o nivel de emisión? Entonces tenemos la Resolución 601 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Esta establece la norma de calidad del aire o nivel de emisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Tenemos también la Resolución 601 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde se desarrollan los niveles máximos permisibles de contaminantes en la atmósfera, los procedimientos para la medición de la calidad del aire, los programas de reducción de la contaminación del aire y los niveles de prevención, alerta y emergencia y las medidas generales para su mitigación. Sin embargo, esta resolución es modificada por la Resolución 610 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en los artículos 4, 5 para que lo tengas en cuenta. Entiendo. Pero también existen emisiones en ruido, ¿verdad? Sí, y te diré una claridad. La inmisión es la concentración que alcanza un contaminante emitido por un foco emisor, que se encuentra en el ambiente exterior al nivel del suelo y al que se está expuesto. Cuando nos referimos a contaminación por ruido podríamos decir que es la presencia en el ambiente exterior o interior de las edificaciones, de ruidos que impliquen daños, molestias o riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente. Es decir, que las actividades que generan mayores fuentes de emisión de ruido, como empresas e industrias del sector manufacturero, establecimientos de comercio abiertos al público y aquellos llamados dotacionales como salones sociales y comunales que afecten otros predios vecinos, iglesias, cultos religiosos, escuelas, hospitales, centros de salud y demás definidas en el plan de ordenamiento territorial, pueden afectar la salud. Sí, se presentan en niveles mayores a los permisibles. Por ello la Secretaría Distrital de Ambiente generó la Resolución 6918 de 2010, con el objetivo de proteger la comodidad y el bienestar de las personas evitando superar los valores límites permitidos, y así mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de la comunidad. Espera, tengo una pregunta más. Ya que hablas del bienestar de la comunidad, ¿qué es el tema de los olores ofensivos? Muy buena tu pregunta. Los olores ofensivos se definen como el olor, generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que en Colombia en el año 1995 en el Decreto 948 se empieza a identificar el concepto de olor ofensivo, donde se aborda el tema pero sin ninguna puntualidad. Con la aparición de la Resolución 601 del 2006 modificada por la Resolución 610 de 2010 se estipulan los niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales y umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos. Por último tenemos la Resolución 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se establecen reglas para la recepción de quejas, los niveles permisibles de calidad del aire o de emisión y la evaluación de las emisiones de olores ofensivos. Qué bueno que en Colombia se tenga normatividad para este tipo de contaminantes, aunque a veces por desconocimiento pensamos que no existe normatividad al respecto. Espero haber resuelto sus inquietudes. Hasta luego.
Created using Powtoon. Cualquier condición atmosférica en la que ciertas sustancias alcanzan concentraciones lo suficientemente elevadas sobre su nivel ambiental normal, como para producir un efecto mensurable en el hombre, los animales, la vegetación o los materiales. Sustancias que pueden ser contaminantes, cualquier tipo, natural o artificial, capaz de permanecer o ser arrastrado por el aire. Puede estar en forma de partículas sólidas, gotas líquidas, gases o en diferentes mezclas de estas formas. Resulta muy útil diferenciar los contaminantes en dos grandes grupos, con el criterio de si han sido emitidos desde fuentes conocidas o se han formado en la atmósfera. Así tenemos contaminantes primarios, aquellos procedentes directamente de las fuentes de emisión. Contaminantes secundarios, aquellos originados en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios o por sus reacciones con los constituyentes normales de la atmósfera. La atmósfera es esencial para la vida, por lo que sus alteraciones tienen una gran repercusión en el hombre y otros seres vivos, y en general en todo el planeta.
es un medio extraordinariamente complejo y la situación se hace todavía más complicada y difícil de estudiar cuando se le añaden emisiones de origen humano en gran cantidad, como está sucediendo en estas últimas décadas. Una atmósfera contaminada puede dañar la salud de las personas y afectar la vida de las plantas y los animales, pero además, los cambios que se producen en la composición química de la atmósfera pueden cambiar el clima, producir lluvia ácida o destruir el ozono, fenómenos todos ellos de una gran importancia global. Se entiende la urgencia de conocer bien estos procesos y de tomar las medidas necesarias para que no se produzcan situaciones graves para la vida de la humanidad y de toda la biosfera. Algunas de las moléculas que contaminan la atmósfera son ácidos o se convierten en ácidos con el agua de lluvia. El resultado es que en muchas zonas con grandes industrias se ha comprobado que la lluvia es más ácida que lo normal y que también se depositan partículas secas ácidas sobre la superficie, las plantas y los edificios. Esta lluvia ácida ya no es el don beneficioso que revitalizaría tierras, ríos y lagos, sino que, al contrario, trae enfermedad y la decadencia para los seres vivos y los ecosistemas. El efecto invernadero. En 1947, dos científicos, el estadounidense Frank Rowland y el mexicano Mario Molina, ambos ganadores del Premio Nobel de Química en 1995, descubrieron la disminución en la capa de ozono, principal responsable en evitar la penetración de la radiación solar en la superficie terrestre. Actualmente la producción de los gases que provocan el llamado efecto invernadero ha aumentado. Estos gases, principalmente el dióxido de carbono, se encargan de absorber la energía emitida por el sol, impidiendo que los días sean demasiado calurosos o las noches demasiado frías. El aumento en la emisión de estos gases, además, provoca grandes cambios drásticos en el clima mundial, haciéndolo cada vez más impredecible, sufriendo alteraciones en las temperaturas regionales, en los regímenes de lluvia, incremento en la desertificación, alteraciones en la agricultura y la descongelación de los casquetes polares, incrementando así el nivel del mar y causando inundaciones en las zonas costeras y continentales en todo el mundo. El efecto invernadero es producido tanto de manera natural como de manera artificial, principalmente por la industrialización, debido a la acumulación de los gases invernaderos en la atmósfera. ¿Qué podemos hacer? Las acciones que cada uno de nosotros podemos tomar son las siguientes: concientización, educación y divulgación ecológica en cada uno de nosotros. Uso razonable de los productos no renovables. No malgastar la energía eléctrica. Uso de materiales ecológicos. Eliminación de productos que contribuyen al aumento del efecto invernadero, tales como los aerosoles que contienen CFC. Hoy en día, satélite meteorológico GOES-8. Cuida la atmósfera, no contamines. La Tierra es una sola.
Muchas veces hemos escuchado que hay que salvar al planeta. ¿Pero por qué? ¿De qué? ¿Cómo hacerlo? Pongamos atención, que en los siguientes minutos responderemos a estas preguntas. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la contaminación del aire. La atmósfera de nuestro planeta se está deteriorando. Primero veamos qué es la atmósfera y qué está pasando con ella. Podríamos decir que la atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Pero atención, no es una capa, son varias capas. La exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. En la estratosfera, por ejemplo, encontramos la capa de ozono que es vital para la vida del planeta, pues impide que las radiaciones ultravioletas lleguen a la superficie. La troposfera es la capa que está en contacto con la superficie terrestre. Allí encontramos el aire que respiramos y ocurren los fenómenos meteorológicos como los vientos, la lluvia y los huracanes. Además, concentra la mayor parte del oxígeno y del vapor de agua. En resumen, en las capas más cercanas a la Tierra, la troposfera y la estratosfera, podemos notar los efectos de la contaminación. Muchas veces escuchamos sobre la contaminación del aire, pero ¿qué es exactamente? La contaminación del aire se produce cuando en la atmósfera existen sustancias que provocan molestias o riesgo para la salud de las personas, de los animales o plantas, o hay disminución de la visibilidad. El desarrollo industrial y el aumento de la población mundial generan millones de toneladas de sustancias químicas que se liberan a la atmósfera y la contaminan, lo que rompe el equilibrio de la naturaleza. La mayor parte de la contaminación del aire proviene de la quema de combustibles utilizados por vehículos, centrales termoeléctricas, calderas, industrias y artefactos a leña. La quema de combustibles genera partículas y gases que contribuyen a la contaminación. Los más comunes son material particulado, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre e hidrocarburos. Estos son los principales contaminantes que causan problemas en las ciudades de nuestro país. Gran parte de la combustión produce pequeñas partículas que acumuladas reciben el nombre de material particulado y que también causan graves daños a la salud. Pero las ciudades no son las únicas afectadas. Especies animales, cultivos y bosques a gran distancia también sufren los efectos de la contaminación que es transportada por el viento a cientos de kilómetros. La situación actual ya es un problema, pero si no nos hacemos cargo de esto, el daño puede ser mucho mayor. Tenemos que cuidar la Tierra, que es el hogar de todos. Cuidando nuestro planeta, nos cuidamos todos. En Chile, la contaminación del aire varía de norte a sur dependiendo de sus fuentes. Veamos. En la zona norte, las fuentes principales de contaminación son la minería y las plantas termoeléctricas. En la zona central, la contaminación proviene principalmente de la actividad industrial, de los medios de transporte, quemas agrícolas y de nuestros propios hogares que usan estufas a leña. En el sur, la mayor parte de la contaminación atmosférica proviene de las casas que utilizan leña en forma inadecuada para cocinar y calefaccionar. Y en ciudades más grandes se suman otras fuentes como las industrias y el transporte. Hasta ahora hemos hablado solo de los problemas, pero no hay que angustiarse, pues también hay cosas que podemos hacer. Lo primero y muy importante es estar informado. Veamos. ¿Sabes qué contaminantes hay en tu región? ¿Sabes quiénes los generan? ¿Sabes qué medidas ha tomado la autoridad? Investiga, documéntate por internet, en tu biblioteca y en grupo con compañeros y compañeras sobre temas como fuentes contaminantes, lluvia ácida, deforestación, calentamiento global, capa de ozono. Son temas que te darán bases para sensibilizar sobre el medio ambiente a tus compañeros y a tu familia. Luego de informarnos, tenemos que pasar a la acción.
¿Qué te parece si todos los chilenos pedimos que el colegio o escuela no contamine, que la autoridad realice los controles necesarios y sancione a quienes contaminan, que se hagan campañas educativas? ¿Se te ocurren otras? Te dejamos pensando. También hay muchas acciones prácticas que podemos hacer para ayudar a disminuir la contaminación. Sin embargo, es muy importante que estas acciones se realicen siempre, para que realmente tengan efecto. En tu barrio, apoya campañas para la instalación de ciclovías, denuncia las fuentes contaminantes, ocupa internet, organiza una campaña. Cuida los árboles a tu alrededor, porque ellos limpian el aire. Planta árboles en tu barrio, en tu escuela. No quemes plásticos, hojas ni basura, porque liberan gases tóxicos. En tu casa, revisa que las estufas a leña funcionen bien, sin cerrar completamente las entradas de aire o tiraje. Si se usa leña, asegurarse que sea seca y que los trozos sean adecuados al calefactor. Si en la casa van a comprar una estufa, que tus papás elijan la más adecuada y que contamine menos. Ayuda a que tu casa se ventile bien, pero después cuida que no se pierda el calor. Cierra bien puertas y ventanas. Reduce el consumo de electricidad. Apaga las luces y desenchufa los aparatos que no estás usando. La producción de energía a través de combustibles produce contaminación. Cuando salgas, prefiere el transporte público. Usa la bicicleta o el skate. Si vas de paseo, apaga bien el fuego. Si haces asados, evita incendios forestales. Para que aconsejes a tus papás. Dile a tu papá o a tu mamá que no conduzcan muy rápido, pues además de ser peligroso, gastan más combustible y contaminan más. También pregúntales si el motor del auto está bien ajustado. Exige que los adultos no fumen al interior de la casa, en la escuela o en cualquier recinto cerrado, porque es dañino para la salud. Y por último, y muy importante, organízate, forma un club de forjadores ambientales para cuidar el medio ambiente. Ya sabes, cuidando el planeta, nos cuidamos todos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos de conocimiento. Vea que lo importante es que es muchas personas a nivel nacional que conocen sobre la contaminación del aire, nos haya aportado esto y ya usted conoce, ya usted sabe cómo es de dañino esta contaminación del aire. Ahora cuando usted vea un carro, un vehículo que está tirando todo ese smog que llaman smog, o ese aire contaminado, esa sucia, ese aire oscuro, humo, que es puro humo, que muchas veces le botan a usted en la cara. Hombre, hable con el conductor, diga, venga conductor, venga señor dueño del carro, no haga eso con los ibaguereños. Esto es lo que tratamos nosotros de hacer con toda la televisión local, es que la televisión local forme, aporte elementos fundamentales para la conciencia. Todo ibaguereño que vea un carro en estas condiciones, los invitamos a que ustedes o se queden a Cortolima, hablen con el conductor, hablen con todo, pero por favor detengamos esto que es fatal. Esto es fatal, los pulmones sufren. Fíjese que la charla que dieron, que hasta todo, la sangre se contamina, fíjese, la sangre. Entonces la cosa no es tan sencilla. Por eso nosotros vamos a seguir haciendo una segunda parte de este proceso para seguir trabajando en torno a que las autoridades, sin multar, sin tener que decir, es que vamos, no, es con conciencia, con diálogo permanente, con invitación a que se haga equipo por un Ibagué mejor realmente. Hacia eso es que nosotros, pero que las autoridades, hombre, asuman ese rol
asuman esa responsabilidad de no estar solamente hablando y hable que sí somos y que hacemos, cuando a la par no vemos nada. Repito, Chipalo contaminado, Conveima contaminado, toda la quebrada del Sillón, toda esa parte y todo el Alto de la Virgen sigue igual, todas esas quebradas, el río Alvarado, todo sigue igual. Y la gente no escucha y no siempre es diciendo, no, que todo está bien y que estamos trabajando y que miles de millones de pesos y millones de pesos y millones de pesos y que hicimos tal y que tanto, no, carreta y más carreta. Aquí no se trata de hablar por hablar, se trata es de que los hechos, por ejemplo, ¿cuándo vamos a ver un Chipalo totalmente descontaminado? La pregunta del millón. ¿Cuándo vamos a ver un río Conveima totalmente descontaminado? La pregunta del millón. ¿Cuándo vamos a ver un Alto de la Virgen totalmente descontaminado? La pregunta del millón. ¿Cuándo no vamos a dejar de ver vehículos botando ese aire, ese smog, ese aceite quemado, ese humo oscuro y viscoso al aire? Eso es lo que nosotros pretendemos. Muchas gracias por estar en Debate CNC y los invitamos a continuar con nuestro Canal 9 CNC, el canal que quiere a los ibaguereños, gracias a las cámaras del amigo Jorge Bello Venegas. Liceo Infantil Santa Lucía ofrece su servicio de formación en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido con el desarrollo de los niños que nos permite brindar una formación integral. Nuestro servicio incluye atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, tenis y fútbol. Horario de atención lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Matrículas abiertas, cupos limitados. Ubíquenos en el Jordán octava etapa, Manzana 60, Casa 2, diagonal a la Iglesia Espíritu Santo. Teléfono 274-4687. Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagueto Lima, 18 años de experiencia.